Día más de gloria, de victoria, de gozo, de paz, de vida y vida en abundancia. Estamos un poquito atrasados, se nos fue la luz, pero bueno, ya estamos acá al aire, gracias al Señor. Bendito sea su nombre, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Hoy tengo el gusto nuevamente de tener a mi amigo, hermano y primo Ramiro Castaño. Quedó el testimonio hace 15 días. ¿15 días, Rami? Aproximadamente 2 semanas. Hace 15 días, en continuará. Hace 8 días que estuvo mi hermana Samira Cantillo. Un saludo para la pastora Samira Cantillo, su amado esposo, Pastor Jesús. Aleluya. Y para toda la iglesia, Bandera de Victoria. Bendiciones, cielos abiertos para Bandera de Victoria, el pastor Edgar España, la pastora Sandra Charri y todo el equipo ministerial de Bandera de Victoria. Un saludo para todos los hermanos de Rostro de León, de Bandera de Victoria. Ayer tuvimos una hermosa reunión, poderosa reunión, y vienen grandes propósitos, grandes victorias, en el nombre de Jesús, para Banderas de Victoria y todos los hermanos de Rostro de León. Un saludo para mi hermano, amigo Fidel, aleluya, que está cumpliendo hoy años. Hoy está recién nacido mi hermano Fidel. Le deseo un feliz, hermoso cumpleaños, esa hermosa familia que tiene, cielos abiertos para su vida, que el Señor le siga abriendo puertas, ese liderazgo que Él le ha dado, sea el Señor dándole la sabiduría, el entendimiento, para cada día más ver la gloria de Dios. Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar con la segunda parte de mi hermano Ramiro, de este testimonio poderoso. Los que de pronto están en sintonía y no lo vieron, aquí queda registrado en Bellavista Estéreo para que lo puedan ver desde el principio. Esta es la segunda parte. Rami, me gozo de tenerte nuevamente acá en Bellavista Estéreo. Bueno, muchas gracias a cada uno de los oyentes, aquellos que pudieron escuchar hace ya 15 días la primera parte del testimonio. Bueno, hubo que hacer la segunda parte porque quedamos unos detalles que faltaron. Entonces, a cada uno de los que están conectados, bueno, muchas bendiciones. Un saludo también para la iglesia TES, Tabernáculo del Espíritu Santo, al pastor Jorge de la Cruz y su esposa Merly Benavides. Gracias también a mi esposa, que pronto también está conectada. También un saludo a mi esposa, a mi bello hijo Matías. Y un saludo también para el ministerio Juan 4:23. Muchas bendiciones. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis del testimonio de lo que estuvimos testificando hace ya 15 días. Así es. Entonces, estuvimos testificando sobre de que fui un niño de la calle, fui un niño que sufrió maltrato infantil. De temprana edad quedé huérfano a los 6 años, y a los 6 años comenzó a educarme mi padre. Mi padre no vivía con nosotros porque crecí en un hogar disfuncional. Una vez que mi madre murió, mi padre comenzó la crianza con mi padre, pero mi padre era un hombre tosco, me maltrataba de una forma terrible, tanto así que decidí volarme de la casa y ser un niño de la calle, pasando las penumbras de la calle, los peligros. Pero en todas esas cosas Dios me libró, Dios me guardó. Entonces, quedamos en que a la edad de 19 años había regresado a mi hogar. Amén. Por falta de documentos, no podía estudiar si no tenía cédula. Entonces, yo había estudiado becado la primaria, pero necesitaba mi cédula para seguir mis estudios. Entonces, mi amigo aquí, Eri de Lima, que fue el que me convenció para ese tiempo para regresar a mi casa donde yo me había escapado. Y bueno, con mucho temor decidí regresar a la casa. Bueno, cuando llegué a la casa quedamos que, bueno, me acuerdo yo que llegué un 7 de marzo, cumplía
mi tía que hoy en día no está con nosotros, partió a la gloria de Dios. Pero llegué yo un 7 de marzo, cuando llegué ya yo estaba ya no era el niño, ya era un joven de aproximadamente ya 19 años tenía ya. Entonces las primas mías, me encontré una prima llamada María, ella no me reconocía, yo llegué preguntando por el señor Fernando Castaño, que era mi padre, ella me comienza a mirar extrañadamente porque no me reconocía, pero ella se quedó fijando, cuando me reconoce da un grito, Ramiro, Sí, sí, claro. y se alegra la felicidad. Ahí estaba mi hermano Eric, que siempre estaba conmigo. En nuestra amistad hemos pasado muchos procesos también y muchas veces ha estado ahí y ha visto las pruebas también las Así es. bendiciones también. Entonces, ese día fue doble fiesta. Me acuerdo yo, ese día doble fiesta, la familia se reunió porque ya me hacían como muerto. Pero bueno, gloria a Dios, Dios me guardó. Entonces llamaron a mi padre. A los tres días apareció mi padre muy arrepentido, pidiéndome perdón, porque él sabía que de una u otra forma me había hecho gran daño, tanto así que yo vivía traumatizado en la casa. Cuando mi padre salía, yo era el hombre más feliz del mundo, cuando estaba un niño, yo era el hombre más feliz del mundo cuando él se iba, pero cuando él llegaba a mi vida ese temor, tanto así que me comenzaba a doler el estómago. ¿Por qué? Porque estaba traumatizado por los golpes que me daba mi padre. Entonces en ese tiempo le tenía miedo, pero ya grande, ya ese miedo ya se había transformado en rabia y el deseo de pronto de vengarme porque yo le achacaba muchas cosas que de pronto no había conseguido. Se la achacaba a mi padre, también le achacaba la muerte de mi madre. Yo decía, eso fue que mi padre la trataba mal y por eso mi mamá decidió separarse e irse conmigo aparte, y en parte le echaba la culpa a mi padre. Entonces había un gran resentimiento, lo que un tiempo fue de pronto temor, ya era un gran resentimiento que atesoraba en mi corazón, que a pesar de que mi padre me había pedido perdón, por dentro yo enmudecí, no le dije nada, pero por dentro solo estaba las ganas de pronto de vengarme. Yo decía, bueno, ya yo estoy grande, él llegará cada vez a estar más viejo y va a ser más vulnerable, y cuando esté más viejo yo voy a ser más fuerte. Entonces él estará en las mismas condiciones que tuve yo cuando era niño. Esa era mi mentalidad, pero bueno, Dios tenía otros planes. Amén. Como dice la palabra, los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Dios siempre tiene un plan trazado para cada uno de nosotros. Un plan trazado. Rami, pero tú cuando llegamos, porque yo sí recuerdo, y que bueno traer esos recuerdos que fueron vividos cuando llegamos ante tu familia, donde la tía, la prima, el tío Pedro. Cuando nosotros llegamos allá, que le avisan a tu papá, y tu papá se devuelve, él estaba en Armenia, ¿verdad? Sí, estaba en Armenia. En Armenia. Ya no estaba en Barranquilla porque él se había dirigido a la ciudad de Armenia, que era donde estaba mi madre. Él dijo, este fue que hizo la manera y cogió un bus y se fue para Armenia. Entonces, como él escuchó también noticias de que me habían visto por esos lados, pero esas noticias eran noticias falsas, entonces él viajó tanto así que él se quedó allá en Armenia durante muchos años buscándome allá. ¿Y qué sentiste tú, Rami, cuando él llega? ¿Cómo fue ese encuentro? Bueno, ese encuentro, te voy a decir la verdad, no fue el encuentro de pronto del abrazo de hijo a padre, de durante un tiempo no verse ya. Fue de pronto felicidad para mi padre, de pronto porque me hacía muerto. Entonces, y tenía mucho arrepentimiento, pero para mí fue algo normal porque yo
prácticamente me estaba teniendo un reencuentro con mi verdugo. Exactamente. Ya ves, yo no veía a mi padre en ese tiempo con ese amor, ese cariño paternal. Yo lo veía como mi torturador en ese Y tiempo. cuando esa época todavía no había llegado a los pies, porque no hayamos, o sea, no éramos cristianos, recuerdo no, yo no que... éramos cristianos. Exactamente, Entonces, ahí es la diferencia. Entonces, exactamente. yo tenía un plan, yo tenía ya un plan trazado, pero Dios tenía otro plan, un Exacto. plan muy diferente. Entonces, es cuando vemos que Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia y que, bueno, Dios no nos paga a nosotros conforme a su justicia, sino Él nos paga siempre conforme a su misericordia. Amén. Amén, Porque amén. de pronto Dios hubiera de pronto hecho algo para que yo me vengara, ¿sí o no? Tener la justificación de que pagar mal por mal. Afortunadamente no estamos bajo la ley, porque bajo la ley era así, ojo por ojo, diente por diente, la ley mosaica. Exactamente. Entonces, bueno, yo llego un tiempo, como tú sabes, yo comenté que yo trabajo en una agencia de chance, Exacto. pero yo me llegué a ganar el cariño de los dueños de esa agencia, que yo muchas veces administré esa agencia de apuestas, era encargado de pagar los premios, o sea, tenía responsabilidad en ese lugar. Entonces duré muchos años ahí. Entonces yo había aprendido lo que era contaduría y cuestiones de contaduría y cuestiones de los números, Finanzas. pero empíricamente sin estudiar. Entonces yo, ignorante de muchas cosas, como todo joven, porque a veces como joven creemos que no la sabemos todas, pero realmente no sabemos nada. Yo decido ya desde tener, mi papá duró unos meses, después le tocó irse otra vez para Armenia, yo quedé aquí en Barranquilla. Yo trabajando en la agencia decido de pronto viajar a Armenia a conocer a mis hermanas, porque también Exacto. tenía hermanas en Armenia que tenía años de no verlas. Y también Bueno, hermanas por parte de papá, porque tú eres hijo no, único. por parte de mamá. Eh, hermanas por parte de... Por parte de mi mamá. Es que mi ya, mamá ya. antes de mi papá ya había tenido una relación, y en esa relación había tenido una hija que es mi hermana mayor, llamada María. Exacto. Después se separa de aquella relación, y bueno, se mete con mi papá, y de ahí nazco yo. Después mi mamá se separa otra vez y después mantiene una relación con otra persona y tiene a mi hermana Claudia, que es la menor. Entonces yo soy el del medio, ¿ya entiendes? Yo quedo ahí en el medio. Bueno, ya yo tengo la necesidad porque quería saber de mis hermanas. Entonces, bueno, tenía los medios en ese tiempo y viajo para Armenia a conocer a mis hermanas. Estando ya en Armenia, conozco a la familia de mi madre, mi abuela, mis tías, conozco a mis hermanas. Entonces, fue un reencuentro bien bonito porque tenía años que no lo veía. Y de pronto ellos también estaban preocupados porque no sabían nada de mí. Claro. No sabían nada de mí, entonces eso fue algo especial. Ya estando en Armenia, mi padre me dice, no, pero no te vayas para Barranquilla, quédate aquí conmigo, o sea, para que podamos de pronto compartir más. ¿Y cómo fue esa relación allá en Armenia el tiempo que tuviste? Exactamente, ahí voy a eso. Ya yo pensando ya que mi padre había de pronto cambiado su forma de ser, ese temperamento que tenía. Bueno, él llega a convencerme. Entonces trato, bueno, vamos a probar. Y me voy a vivir nuevamente con mi padre allá en Armenia. Entonces, yo en Armenia creía que era como en Barranquilla, comienzo yo a meter hojas de vida para trabajar. Entonces, en agencia de chance y nada, no conseguía. Y puse la experiencia y todo, pero eso de nada me sirvió. Primero porque no tenía los estudios que se requería. Segundo, para entrar a una empresa de esas se necesitaba palanca, porque son empresas que manejan demasiado dinero. Entonces termino trabajando en una finca. Entonces mi padre trabajaba en finca, toda la vida trabajó en finca. Entonces él
me llevó a la finca que conocía y me enseñó a trabajar la tierra. Pero un hombre todavía que era neurasténico, cogía rabia por nada ya. Entonces muchas veces explotaba con rabia, entonces no pude realmente convivir con él. Duré aproximadamente 2 meses en la casa de ella. A 2 meses me tocó irme nuevamente de la casa. Me fui. Bueno, ya no había golpe porque ya estaba grande. Sí, ya estaba grande, pero sí estaba en comodidad. Exactamente. Estaba en comodidad y como yo realmente todavía no lo había perdonado, de corazón no lo había perdonado. Entonces una vez íbamos en la mañana a trabajar en la finca, madrugábamos nosotros a las 5 de la mañana, para más tardar coger un bus para el lugar donde íbamos. Pero mi padre había salido como de disgusto con la mujer. Y en una de esas va a coger un tanque que nosotros nos llevamos de refresco para refrescarnos allá. Pero el hombre de la rabia lo tiró por ahí y me cayó en un pie a mí. Tremendo. En un pie y tal, me golpeó y él se fue sin decir nada y me dejó ahí con el dolor ahí, se fue. Yo me iba con él. Y él se fue, yo no le seguí atrás, yo me quedé y yo le dije a la esposa, bueno, le dije, Mabel, la única que se aguanta a mi papá eres tú, pero yo no estoy para aguantarme estas cosas, no me lo aguanté de pequeño, le dije yo, mucho menos ahora grande, y cogí mis motetes y ahí mismo me fui, realmente yo no más conocía a mi familia allá en Armenia, entonces me era difícil de pronto subsistir, porque mi familia, como yo le comenté, no era una familia, siempre ha sido una familia, o sea, de bajos recursos. De bajos recursos. Bueno, gracias a Dios ahora han salido mucho adelante, la nueva generación, que tienen sus profesiones, tienen su buen trabajo, aún hay artistas en mi familia, ya reconocidos allá en Armenia. Entonces ha cambiado de pronto la economía. La economía, y yo sé que porque las oraciones de una u otra forma yo siempre oro por mi familia, y las oraciones van reventando maldiciones. Amén. Esas maldiciones de ruina, de pobreza, siempre Dios, de una u otra forma, Dios la va rompiendo. Entonces está creciendo una nueva generación. Ya, gracias a Dios, mi hermana va a la iglesia. Gloria a Mi Dios. hermana mayor va a la iglesia. Gloria al Señor. Entonces ahí está la semillita. Entonces, y tengo una tía también que está asistiendo a la iglesia, mi tía Nancy, y bueno, están buscando de una otra forma a Dios. Entonces la nueva generación es la que yo oro mucho por, esta nueva generación que son mis sobrinos. Oro para que ellos tengan un encuentro personal con el Señor. Amén. Y se arrepientan. Bueno, me fui a vivir a la casa de mi abuela. Pero bueno, ahí tenía que ver cómo trabajar, porque si no trabajaba no comía, porque era una familia bastante humilde. Entonces me iba a los planchones donde iban todos los trabajadores, todos los obreros, a esperar que viniera un patrón de finca a contratarlo. Entonces ahí fue donde yo comencé a trabajar, después de estar en una oficina con aire acondicionado, enfrentarme a trabajar en el campo, tirar asadón, plantear, limpiar finca, de chupuná, todas las cuestiones de la finca. Pude aprender, pero al principio me era duro, porque no estabas acostumbrado. Sí, mi mano no estaba acostumbrada, a veces las manos se me hinchaban, se me llenaban de vejiga, y muchas veces duraba 4 días en una finca. Imagínate, yo con un machete y me salen vejigas por encimita, ahora qué tal. Muchas veces renunciaba yo, otras veces me echaban, porque no daba la talla. Imagínate. Pero eso fue un proceso, pero esos procesos aprendí, y yendo de finca a finca, aprendí que hay una finca buena, que la labor no era una labor muy dura, sino era deshuascando, que era quitarle las ramas podridas a la mata de plátano. Y ahí estuve 2 meses, me fue habitual. Después en esa finca entró un proceso. Ese proceso era mochar la mata de café, para que iban a sembrar todo lo que era hierba, porque iban a comprar ganado lechero. Y ahí me fui guardando y fui aprendiendo la labor del campo. Tanto así que me volví fuerte en esa área de campo, tanto así que cuando iban los patrones iban a buscar gente, ya yo tenía fama, el costeño buen trabajador.
El costeño Dando buen buena trabajador. imagen acá en Curramba. Ajá, sí, porque el costeño tenía fama de flojo allá. Entonces yo aprendí a labrar la tierra, a trabajar la tierra, y entonces la mayoría allá graneaban, cogían café, pero a mí el café no me rendía. No me rendía, y mi papá decía, usted no coge ni para su café, ni para su tinto. Entonces a mí me gustaba era trabajar el día, trabajar, tirar asadón, machete, platear, abonar, fumigar, todo lo que era la labor de finca, y me volví, gracias a Dios, bueno, ya no me echaban, sino ya duraba tiempo en una finca, ya cuando me echaban ya porque ya no había más nada que hacer en la finca. Entonces quedaba nomás el capataz y la esposa en la finca, pero ¿Y qué tiempo tuviste allá? duré en ese proceso aproximadamente como un año trabajando la tierra. Ya al año yo, bueno, conseguí un contrato en una finca y ahí para hacer unas labores de limpieza en esa finca, y pude reunir la plata para mi pasaje. Y mi papá decía, no, pero ya viene la cosecha, me decía mi papá, porque yo, bueno, a pesar de eso, yo me encontraba con mi papá y hablaba. Aunque ya no estaban viviendo juntos. Ya lo estábamos viviendo juntos. Mi papá, pero espere la cosecha. No, yo le dije, si no me voy ahora, no me voy nunca. Entonces decidí venirme, pero realmente las cosas con mi papá no giraron a lo bien, porque nunca pude convivir con mi papá un tiempo, es decir, yo conviví con mi papá 2 años, 3 años, ya ves, siempre hubo esa, como una barrera ahí, por el carácter de mi papá que no cambiaba, y siempre estaba eso, pero bueno, llegando acá, a Barranquilla, tú sabes que yo llegué, nos encontramos durante un tiempo que teníamos de no vernos, ya cuando llegué ya tú tenías una relación con Nuri, que es la mamá de tu hijo mayor. Mi hijo mayor, Eric de Lima. Que estuvo acá. Entonces, bueno, ahí tú comenzaste y me predicaste la palabra de Dios, porque creo que ya Dios había hecho un milagro en ese tiempo en Nuri. Creo que era un tumor maligno. Tú me hablabas, mira que Dios le hizo un milagro a Nuri del tamaño de 1 litro de leche. Y tú me invitabas, yo recuerdo que tú me invitabas y yo te rechazaba ya. Exactamente. Yo te rechazaba y yo decía, pero este se volvió loco. Sí mejor dicho, ya le faltó un tornillo. Pero era tanto la insistidera y te acepté la invitación, pero realmente no porque me gustaba, sino era para quitarme de encima esa invitadera. Y fui cuando fuimos al laboratorio de la pastora Paulina, que como ella es bacterióloga, fuimos a ese lugar y cuando me ve esa mujer, me mira y me dice, necesito hablar contigo. Eso fue así, me cayó así como un balde de agua fría. Yo necesito hablar contigo, y a mí se me erizó la piel así cuando esa mujer de pronto me habló con esa autoridad. Entonces me llené de nervios. Era un temor que sentía, pero sabíamos que no era yo, sino era de pronto lo que estaba en mí. Exactamente. Lo que estaba en mí. Y tanto así que yo quería salir de ese lugar volando. Yo nunca te lo dije, pero yo me quería ir de ese lugar. Tremendo, ¿ah? Entonces yo esperando que ella se desocupara, ahí estabas tú, estábamos hablando, pero yo por dentro así, miraba a la puerta, te miraba a ti, miraba el reloj, y tenía ganas de, algo me decía que me fuera. Pero bueno, ella cuando me ve, bueno, lo primero que me dice, tú tienes un ministerio, y me dice que tengo un ministerio de consejería, me dice ella, y ya el Señor estaba ahí usando en eso. La verdad yo no entendía que era eso ya, pero bueno, ella me predica de Dios, yo recibo al Señor allá, yo recibo al Señor, bueno, y de ahí comenzó todo, y me acuerdo yo que ella era bastante perseverante. Sí. Me acuerdo yo que ella nos visitaba, nos discipulaba, no teniendo ya iglesia, sino que ella llegaba, nos discipulaba, nos decía, busca una iglesia donde congregarse, que ustedes no pueden estar sin congregarse, tienen que buscar de Dios. Y era bastante insistente, tanto así que nosotros buscamos una iglesia, el Centro Bíblico Sur, que fue la primera iglesia donde nos comenzamos a congregar. Bueno, y ahí comenzamos, pero realmente comenzó Dios a tratar con mi corazón.
Así es. Porque aunque aparentemente las cosas estaban bien, por dentro había todavía ese resentimiento que tenía mi corazón, que estaba muy marcado. Yo me acuerdo un día, estamos en tu casa, allá en la 11, en Denuri, estábamos orando, estaba, no sé si tú te acuerdas, estaba Nuris, estaba la sobrina de Nuris, y estabas tú y estaba yo, estábamos orando, ¿te acuerdas? De pronto se manifiesta un demonio en la sobrina de Nuri. Nosotros no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué hacer, y entonces tú sales, porque nosotros comenzamos a reprender, pero no sabíamos de pronto echar fuera lo que estaba en esta muchacha, y tú sales a buscar la pastora de la esquina, a la pastora Leslie. La pastora Leslie, claro, Sí. ya me acuerdo ya. ¿Sí te acuerdas? Sí, la pastora Leslie, que nos ayudara porque no teníamos experiencia. Exactamente. Yo comienzo a orar y orando, en esa oración el Espíritu Santo me toma. El Espíritu Santo fue la primera experiencia que tuve yo con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando yo tengo esa experiencia con el Espíritu Santo de Dios, yo siento un fuego en mi corazón, un fuego que me quema. Por primera vez siento esa experiencia, nunca la había sentido. Y comienzo yo a llorar y llore y llore. Yo no sé si tú te acuerdas. Llore y llore. Yo me quebrantaba. Entonces, lo que fue el Espíritu Santo llenó ese lugar, tanto así que hizo libre a la sobrina de Nuri. La hizo libre, pero era la misma presencia de Dios. Cuando tú llegaste ya se había pasado todo, y yo lloraba y me decían, ¿por qué lloro? Yo no sé por qué lloro, pero no sé por qué lloro, pero no, es algo que no lo puedo evitar. No lo puedo evitar, pero era el Espíritu Santo transformando mi corazón. Yo me diría, yo había conseguido otra vez nuevamente el trabajo en la agencia. A mí me tocaba ir a trabajar, yo llegué a la agencia, me acuerdo ese día, y lo de la agencia, yo tenía los ojos hinchados de tanto llorar y los ojos rojos. Y entonces cuando llegaron, oye, ¿tú qué estabas tomando? Estaba tomando, no me entendía, pero era embriagado del Espíritu Santo de Dios. Esa fue mi primera experiencia con Dios, y de ahí comenzó Dios, digo yo, a tratar con mi corazón, a sanar mis heridas, aquellas heridas. Comienzo yo a llenarme más de la palabra de Dios, comienzo yo a tener comunicación con mi Padre nuevamente. Cuando ese tiempo no había ni WhatsApp ni Messenger, sino había cartas. Exactamente. Recuerda, había cartas. Claro. Entonces mi papá me escribía y yo le escribía, pero ya las cartas que yo le enviaba a mi papá ya no eran diferentes, ya no eran las mismas, sino era algo diferente. Exacto. Entonces ya yo le escribía de otra forma, tanto así que una vez escribiéndole una carta a mi padre, yo le puse te amo. ¿Ya entiendes? Y nunca había hecho eso. Nunca había hecho eso. Exacto. Ya Dios había tratado con mi corazón eso. Ya ves, ya había perdonado realmente a mi padre, lo había perdonado por eso. Ya había un verdadero perdón. Había un verdadero perdón realmente, ya no de labios para afuera, porque es que a veces decimos que perdonamos, pero muchas veces lo hacemos de labios. Hacemos el perdón, pero todavía está el resentimiento, todavía está eso aquí. Así como dice la palabra en el profeta, que este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos, ¿cierto? Eso dice la palabra. Ya dicen que aman a Dios, pero realmente no lo aman porque no lo honran, como está estipulado en la palabra. Y a veces nosotros nos sucede eso, que creemos que hemos perdonado, pero cuando viene el recuerdo se daña todo, y entonces viene enseguida el rencor, el resentimiento, el odio, la venganza, porque me hizo, y porque me hizo, y porque me hizo. Entonces, realmente no hemos perdonado. Correcto, así es. Y hay cosas así que el resentimiento realmente no le hace daño a la otra persona que tú le tienes el resentimiento, realmente nos hace daño a nosotros. Nos hace daño enorme y grande a nosotros. Hay personas que han tomado el camino equivocado por causa de resentimiento. Yo no sé si usted ha escuchado esos testimonios que muchos dan, que no, porque mi padre me maltrató, por eso yo llegué a ser un delincuente, por eso yo llegué a ser un drogadicto, por eso no tenemos, yo digo que son excusas porque realmente uno
yo creo que Dios traza algo hermoso en su corazón de un principio, ¿sí o no? Que son los valores. Toda persona, por lo general, tiene que tener valores en su corazón. En su corazón para de pronto no desviarse a tomar un camino de la delincuencia o un camino de delincuencia o un camino de maldad. Del alcohólico de pronto dice, no, yo me metí al alcoholismo porque esto, porque lo otro, porque me hicieron esto. O está de pronto los testimonios de que dice, no, yo soy homosexual porque a mí me violó fulanito de tal. Amén. Entonces uno tiene el derecho de elegir los caminos. Yo no sé, si tú eliges el camino del bien o eliges el camino del mal. Mi madre siempre, a pesar de que yo era un chico de 5 años, recuerdo yo, que iba yo con mi madre y yo veo un hombre comiendo basura y mi madre me señala a ese hombre, ¿ves a ese hombre? Yo le digo, sí, está comiendo basura. Yo, sí, bueno, y mi madre me dice, ese hombre come basura porque tiene problemas de droga, consume droga. Me dijo mi madre, tú nunca llegues a consumir eso ni a recibir eso porque terminas así. Eso siempre quedó marcado en mi corazón. Esa imagen terminó, de que era un niño, terminó tan marcado que yo tuve, en ese tiempo que tuve indigencia, y después ya en mi adolescencia pude tener amigos que eran drogadictos, y muchas veces me convidaron y muchas veces rechacé no solamente esa droga, sino rechacé esa amistad. Ya ves, siempre me recuerdo las palabras de mi madre. Entonces, hoy en día, enseñamos valores a nuestros hijos. A veces creemos que lo que le decimos a los hijos queda en saco roto. No, es muy niño, no lo va a entender. De los 5 años yo ya lo entendía. Y quedó, uno debe corregir al niño desde pequeño. Por eso es que la Biblia dice que hay que corregir al niño, ¿qué? Instruir al niño para cuando fuese grande, instruir al niño en el camino del Señor, para Amén. cuando fuese grande no se pierda. No se pierda, exactamente. De larga vida. Esas palabras siempre quedaron impregnadas en mi corazón y quiero recalcar en todo ese tiempo, en todo ese proceso de ser un niño de la calle, donde Dios me guardó de muchos peligros, donde Dios me guardó de violaciones, donde Dios me guardó de la droga, de Dios me guardó de no tomar el camino incorrecto, de pronto de ser ladrón, de robar por comida, lo que siempre vi la mano de Dios guardándonos. Y quiero leer este pasaje que dice el Salmo 91. Si hay algo que recuerdo yo, siempre que mi madre ya estaba en sus últimos días de vida, siempre me llamaba para darme la bendición. Ya cuando iba, traigan a Ramiro, me buscaban a mí donde fuera que estuviera, si estaba en el patio jugando, pero llegaban, me llevaban para ella darme la bendición. Es importante en todo tiempo bendecir a nuestros hijos. Amén. Bendecir a nuestros hijos. Y mi mamá, no conociendo la palabra de Dios, o no sé qué tanto conocía, pero ella a su manera me daba la bendición, me decía que Dios me guardara, que Dios me protegiera. Entonces, dice la palabra en Salmo 91, un salmo que muchos lo tenemos ahí en la casa, abierto ahí, Salmo 91, pero muchas veces... Como salmo de protección. Como el salmo de protección, pero muchas veces lo utilizamos como amuleto. Como amuleto. Como amuleto. Entonces, pero eso es más que un amuleto, es una vivencia que tú lo vivas. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con su pluma te cubrirá, debajo de sus alas estará seguro, escudo y adarga es su verdad. Esta palabra se cumplió en mi vida, en esa prueba que yo estaba pasando, de haber perdido a mi madre tempranamente y de haber caído en ese tiempo a los brazos de mi padre que me maltrataba. Y siempre, de una u otra forma, Dios me guardó, Dios me protegió. Amén, amén. Hoy puedo ver los frutos, de pronto ya más maduro en el Señor, porque a veces preguntamos, ¿por qué Dios permitió estas cosas? ¿Sí o no?
Así A es. veces sí, ¿por qué Dios permitió esta cosa, que yo padeciera esto, lo otro? Pero a veces Dios permite la cosa, como dije ahorita, que se fue la luz. Él es soberano. Amén, así es. Él lo sabe el por qué. Él sabe el por qué sí y el por qué no. Así Y ahora es. que tengo mi familia, que soy padre, tengo a mi hijo, yo quiero lo mejor para mi hijo. Entonces yo trato de proteger a mi hijo. Ya conociendo cómo era mi padre, veo las circunstancias de mi padre, que fue criado en un hogar que también sufrió maltrato. Y a él lo corregían así con vara. Le daban duro, le daban fuerte. Tanto así que los hermanos mayores también lo corregían. Me cuenta mi padre que su hermano mayor, antes de irse para el ejército, le quebró un brazo. Le dio una paliza por algo que hizo y le quebró un brazo y se fue, como si nada. Entonces, ese era el tipo de crianza que tenía en ese tiempo, que de pronto él no sabía de pronto cómo criar, no tenía las herramientas porque no se la habían dado, solamente él le habían dado utilizando la herramienta que sus padres le habían dado. Exactamente. Entonces, por eso era la forma de criarse a él. Ya yo, conociendo, sabía que de una u otra forma mi padre trataba de corregirme, de que de pronto, si yo me iba a la casa de la vecina a ver televisión, él de pronto, para que yo no me fuera, él me castigaba de esa forma, como infringiendo miedo. Ya ves, el miedo, él utilizaba el miedo como castigo. Sí, en esa época el que tenía televisor era el que era, digamos, el pupi, Sí, el que tenía plata. Tenía televisor de color, mejor dicho, esa era, como dicen por ahí, la última guaracha. Yo recuerdo, bueno, ya para finalizar, porque ya queda poco tiempo, recuerdo, como somos contemporáneos en edad, que en esa época no había televisor en la cuadra, sino en una sola parte. Y estaba de moda el Chapulín Colorado. Eso era, mejor dicho, para unos niños, la sensación. Y recuerdo que lo veíamos en una ventana para poder verlo y nos cerraban la ventana a veces. Y nos quedábamos todos con una tristeza, nos quedábamos ya con ganas de vernos el Chapulín Colorado. Señor, me trajo a memoria eso, qué tiempos aquellos. Bueno, ya quiero hablar mi relación ya con mi papá. Exactamente, para al final, finalizar. Bueno, mi papá a raíz de los años cambió mucho. Mi papá ya no era ese señor neurotécnico que era antes. De una otra forma cambió también las palabras que yo le expresaba de amor. Eso también cambió a mi padre. Ya las cartas que él me escribía ya no eran así secas como me las escribía, sino también me decía te amo y todas esas cuestiones. Te amo, te quiero, hijo. No, y que, bueno, yo tuve el gusto de conocerlo, aunque por lo que tú me habías contado, y yo no gustaba de él. Yo no gustaba de él porque mi papá murió cuando yo tenía 9 años. Pero lo que tú me contabas, los maltratos y eso, entonces yo le tenía rabia sin conocerlo. Pero en Cristo Jesús uno cambia el chi, cambia la mente, cambia todo el pensamiento. Y cuando trabajamos en Ultrasen, que me dijiste, no, mi papá viene, después de tantos años viene mi papá, ya habían pasado los años, ya era un señor. Entonces, ya había de pronto ese pensamiento de atenderlo bien, de recibirlo bien. Y Dios fue tan bueno que atina a llegar cuando hay un paseo en la empresa. Correcto, puede compartir, ese fue el mismo paseo que compartí con mi padre. Pudo conocer a su nieto, a mi hijo. Ya mi padre partió el año pasado, pero ya ahora en su último tiempo pudimos tener una bonita relación, que no conmigo, pero sí teníamos una bonita relación. Casi siempre nos estábamos llamando, manteniendo comunicación. Él me llamaba, yo lo llamaba. Él era muy atento con mi hijo, está siempre en los detalles, mandándole detalles. Y bueno, de una u otra forma, el amor transformó a mi padre. Amén, y amén. me transformó a mí. Entonces, el amor, aquello que había en mi corazón, Dios lo borró y lo llenó de amor. Y el amor que Dios nos da es un amor transformador que puede transformar a otras personas. Porque mi padre, ya siendo un hombre tosco, de trato tosco, ya era un hombre diferente. Porque yo le abrí paso a que él recibiera ese amor. Ya ves. Entonces, el año pasado perdí a mi papá. Fue duro perder a una persona que de una u otra forma te amó, a su manera, pero te amó. Te amó y bueno, y gracias a Dios estoy en el Señor y Dios me fortaleció. Amén.
porque me hubiera dado duro no estando en el Señor perderlo, pero ya estando en el Señor, gracias a Dios, Dios nos consuela y nos fortalece. Hoy puedo ver el rostro de mi hijo que se parece a su abuelo, y yo veo a mi padre ahí, y yo veo a mi hijo ahí. Entonces, bueno, yo por un lado me consoló dándome un hijo, dándome una hermosa familia. Conocí a mi esposa, cuando la vi, el Señor me dice, esa va a ser tu esposa. Yo creo que estaba contigo también. Sí, es que muchas cosas me han pasado contigo. Yo me eché a reír porque es que ese episodio es tremendo. Estábamos trabajando, yo siempre he sido comerciante, y estábamos vendiendo ropa íntima de Lilipín. Y fuimos a almorzar cuando la muchacha está en un SAI, ella trabaja en un SAI. Y almorzamos ahí, caímos en gracia con los del restaurante y ustedes que venden, y nos agarraron, y bueno. Y son casados, entonces sí, yo soy felizmente casado. Ramiro estaba soltero, pero Rami abre su boca y dice, no, pero ya acabo de conocer a mi esposa y me voy a casar con ella. Y todo el mundo se quedó sorprendido ya, y yo, Rami, ¿qué? No, el Señor me acaba de decir que ella es mi esposa, y ella, que es toda tímida, esa muchacha se puso como un tomate. Pero mira, hoy en día son felizmente casados. A la gloria de Dios. Dios me confirmó que ella era mi esposa. En la manera, yo esperando en una iglesia, porque a veces creemos que en la iglesia vamos a encontrar ahí la esposa, pero bien, Dios me la mostró en un site y era cristiana. Exacto. Era una mujer que se había guardado para el Señor. Conozco a mi esposa de 30 años guardándose para su hombre. ¿Cuándo ha visto eso? Pero mi esposa se había guardado para su esposo. Y bueno, y entablamos una relación de amistad, porque recibí la palabra del Señor inmediatamente, me agarré de esa bendición. Bueno, tuvimos un año de noviazgo, así como en el Señor, como tiene que ser en el Señor, visitándola, pidiendo permiso en su casa, y ella con una mujer ya de 30 años pedía permiso ya, y tenía que llevarla a la casa, por muy tardar a las 11 en la casa, dejarla en la casa. Tuvimos un año de noviazgo bien bonito, y al año nos casamos. Y cuando nos casamos yo no tenía nada. Eso también es otro testimonio. Sí. No tiene nada, pero yo recibo la promesa de Dios con la fecha y todo, que me iba a casar. Así fue, con fecha y todo. Me casé yo, y Dios ha comenzado a bendecirnos, tanto así que ahorita, por favor de Dios, en febrero nos entregan la casa. Gloria a Dios. Dios es bueno. Y Dios nos ha brindado, nos ha bendecido todas las cosas que hemos necesitado. Gracias a Dios, mi esposa está laborando, yo estoy laborando, y hemos podido ver la mano de Dios con nosotros. Aquello que de pronto había perdido en un tiempo, Dios me lo retribuyó con una linda familia, con una buena esposa, con un buen hijo talentoso, un hijo que está creciendo con el temor de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, un final hermoso, como debe ser. Parece una telenovela, la verdad. Parece una telenovela, pero este es de la vida real. Conocí al señor Fernando. Estuvimos en ese paseo. Yo podía ver la cara del señor Fernando, por eso me daba ternura. Yo decía, las cosas que tú haces, Dios. Porque él ver ese amor que se le brindó, y esa atención que tuvimos tanto Ram y yo, como él presentarme como su mejor amigo, su hermano, su primo. Siempre nos hemos presentado así, como primos, como parche, como unos muy buenos hermanos. Entonces yo podía ver el rostro del señor Fernando como decir, no me merezco esto, ya, esto es demasiado, esto es mucho, ya, como, o sea, de ver que Dios es tan bueno y tan misericordioso, que sin merecerlo, Él nos bendice.